Yo quiero compartirte aquí también para todos los que nos ven y nos escuchan y hasta donde llegue este mensaje a través de las redes sociales, la palabra que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Y la palabra que voy a compartirte es una historia, ¿sí? Una historia que está real, verídica, un testimonio registrado por Lucas en el libro de los Hechos. A mí me gustan las historias. ¿Te gustan las historias? Y esta historia, con la capacidad que tiene Lucas como evangelista, como narrador de síntesis, y a su vez cuando lees, ¿no es cierto?, el Evangelio de Lucas, cuando leemos el libro de los Hechos, vemos ese don maravilloso que le dio Dios a este hombre para escribir, para resumir, pero a su vez para mantener la atención en las historias que él narra, en los testimonios que cuenta. A mí me encanta leer los escritos de Lucas. Y cuando él lo narra así, esta historia, bien podríamos decir que es una historia en 3 actos, ¿sí? Una forma, ¿no?, de contar las historias, a veces incluso de hacer representaciones teatrales en 3 actos, bien definidos. Y para ello, antes de que podamos compartir juntos la historia, te invito a que por un momento nos podamos trasladar a otro momento, ¿no?, de la historia de la humanidad. El momento en el que fue escrito, narrada esta historia. Muchos años atrás. Es la época del Imperio Romano. Y en ese momento, en el momento del Imperio Romano, un momento especial. Jesús ya había ido a la cruz, Jesús ya había resucitado entre los muertos. Ahora la iglesia, a través de los apóstoles, estaba predicando junto con los cristianos a todo el mundo conocido en ese entonces, predicando la palabra, frente aún a las pruebas, frente a las tribulaciones, frente a la persecución que sufrió la iglesia. Y ahí estaba la iglesia predicando. La iglesia también experimentando algo nuevo, ¿no? El poder del Espíritu Santo. Saber que lo que Jesús les había dicho y nos dijo a nosotros, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿no? Yo voy a estar con ustedes. Estaban experimentando eso. Y en ese tiempo, en principio, la iglesia comenzó con creyentes judíos, ¿saben eso, no? Y los discípulos eran judíos. Entonces, ellos empezaron a predicarle primero a los judíos. Pero el Espíritu Santo tenía preparado algo más grande, ¿amén? Tenía preparado el cumplimiento que luego Pablo escribe y dice que es el gran misterio oculto por los siglos. ¿Cuál es el misterio oculto por los siglos? Que el Señor, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, iba a unir a los judíos y a los gentiles en un nuevo y único pacto eterno, glorioso de salvación, para que no importa que sea de cualquier raza, lengua, tribu, nación, no interesa, todo el que crea en Jesucristo reciba la salvación y la vida eterna. Pero esto estaba sucediendo en un proceso en la iglesia. No es que ellos recibieron una revelación automática, porque no funciona así el Evangelio, ¿me entienden? El Evangelio funciona a través de un proceso que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros cuando le creemos a Dios y Dios nos va transformando, ¿amén? Va transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, va rompiendo estructuras en nosotros, va sacando temores, va sanando heridas, va renovando nuestra forma de pensar y de actuar. Y los creyentes del primer tiempo también vivieron exactamente lo mismo que vivimos nosotros hoy. Y Dios tuvo que ir trabajando con ellos. Así que vamos a meternos en esa historia. En el Imperio Romano, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de los apóstoles. Y la historia ahora nos va a llevar en 3 actos. Y vamos a compartirlo juntos. Primer acto, ¿vamos juntos? ¿Sí? Vamos al primer acto, el primer parte. El lugar, una ciudad llamada Cesarea. El protagonista, un hombre llamado Cornelio. ¿Amén? Vamos a ver de qué trata este primer acto. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 8 dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba.
Cornelio, le dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales, le contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Fin del primer acto. ¿Quién es el protagonista aquí? Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un centurión romano. ¿Era judío? No era judío. Era un hombre gentil, pero dice la palabra que era devoto a Dios. En ese tiempo había muchos gentiles, o algunos gentiles, que eran seguidores del judaísmo. Querían conocer más del judaísmo. Gente que era de otros pueblos. ¿Cuántos se acuerdan del etíope, al que Felipe después le predica en el libro de los Hechos? Ese hombre era un hombre de otra zona, de otra tierra, pero venía leyendo sin entender el libro del profeta Isaías, y Dios le manda a Felipe para que le predique y se convierta a Cristo. Cornelio era un hombre gentil, pero estudiante devoto del judaísmo. Él quería, miren, era un hombre que era del pueblo romano, era un hombre que estaba a cargo de 100 hombres de una compañía llamada la Italiana. Eran soldados. Una compañía tenía 600 soldados, 600 hombres. Y cada uno de esos 600 se dividía en grupos de 100. Y cada encargado de los grupos de 100 soldados era un centurión. Era un hombre que tenía autoridad en el pueblo. Era un hombre reconocido por el pueblo. Era un hombre que todavía no era cristiano, pero que reconocía que había un Dios verdadero. A diferencia de todo lo que la cultura grecorromana en ese tiempo acostumbraba, ¿no es cierto?, lo que la religión en ese tiempo acostumbraba, ¿no es cierto?, a adorar un montón de dioses, de ídolos. Él no, él reconocía que el Dios verdadero era el Dios de los judíos y quería e intentaba conocer más de él. Esa era la primera característica de Cornelio. La segunda característica es que era temeroso de Dios con su familia. ¿Qué significa que era temeroso de Dios? No solamente reconocía que había un Dios al que todavía no conocía totalmente, pero también tenía temor de ese Dios. Se da cuenta que era un Dios poderoso, que era un Dios al que había que obedecer, que había que seguir, pero no sabía cómo. Tercer característica de Cornelio es que oraba. Aún sin todavía tener a Cristo en su corazón, él oraba a Dios. Él le pedía a ese Dios de los judíos que lo ayudara. Y la cuarta característica es que era un hombre que tenía generosidad en su corazón. Dice que daba generosamente donativos a los pobres. Obviamente que al tener un buen puesto y un buen cargo tenía un buen sueldo, pero no se guardaba todo para él. Él se daba cuenta que no podía vivir una vida egoísta, sino que tenía que ayudar al que lo necesitaba. Y por lo tanto, cada vez que le ingresaba algo en sus arcas, en su dinero de su trabajo, apartaba él y su familia una buena parte generosa para ayudar a los más necesitados. Y justamente estas últimas dos características, que oraba y que además era generoso dando donativos a los pobres, fueron reconocidas por Dios como una ofrenda. Cuando el ángel se le presenta, le dice: Cornelio, tus oraciones y tus donativos para los pobres fueron ofrenda a Dios, son una ofrenda a Dios. Y me preguntaba y te pregunto, para que reflexionemos en esta primera parte de la historia, ¿cuántos Cornelios, podemos decirlo así entre comillas, cuántos Cornelios hay hoy en este tiempo que necesitan un encuentro con Jesucristo? ¿Cuánta gente en esta pandemia vimos que necesita de Dios, que está buscando de Dios? ¿Cuántos compañeros de trabajo, cuántos compañeros de escuela, de colegio, cuánta gente que reconoce que hay un Dios pero no lo conoce, reconoce pero no conoce, se da cuenta que hay un Dios, sabe que hay un Dios, respeta a ese Dios pero no lo conoce? Hay gente que pide a Dios y Dios lo escucha aunque no sea cristiano. ¿Cuántos saben eso?
Hay gente que está tal vez pasando un momento duro en un hospital y dice, Dios, ayúdame. Estés donde estés, sea quien sea, ayúdame. Porque mi hijo está enfermo, porque tengo este problema. Esa persona que está con un problema en su hogar porque no tiene que comer y dice, Señor, ayúdame. No tengo que comer. Dios la escucha. Dios escucha las oraciones porque Dios es grande en misericordia. Ahora, el tema está en cómo responde las oraciones Dios. También lo segundo que me preguntaba es, qué maravilloso es el acto de dar. Y cuánta gente generosa hay en este tiempo. Pero también cuánta necesidad de que Dios active una mayor generosidad en el pueblo de Dios. Me incluyo primero. Porque he visto en este tiempo también mucha gente que aún sin conocer a Cristo separa una gran porción para ayudar a los que le necesitan. Y por eso nos damos gracias a Dios que en este tiempo el Ministerio Acercate a Jesús está abriéndose aún más a ayudar a todos los que necesitan y a recibir las donaciones de todos aquellos que quieran colaborar, porque, hermanos queridos, es un tiempo de ser generosos. Ahora Dios responde a las oraciones de Cornelio y Dios responde a las oraciones también de su pueblo. Pero obviamente la oración de Cornelio, que era la necesidad de conocer el Evangelio, de conocer ese Dios verdadero, Dios lo responde a través de la iglesia. Dios responde a la necesidad de conocer el Evangelio a través de la iglesia. Creo que unos cuantos se dieron cuenta hasta acá que el ángel no le predica, sino que lo manda a buscar a Pedro. Porque los ángeles no predican el Evangelio. Los ángeles pueden incluso obrar como mensajeros, están en la palabra, pueden manifestar alguna señal de Dios, pero ¿sabes qué? Siempre el que tiene que predicar el Evangelio es un hombre o una mujer de Dios, la iglesia, amén. Nosotros somos los que debemos llevar el Evangelio a las personas, los que le tenemos que hacer conocer a Cristo a aquellos que están necesitando. Por eso el ángel manda a aquel que iba a ser el mensajero de las buenas nuevas, Pedro. Así que, primera reflexión en este acto, necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos ser una iglesia en este tiempo, hermanos. Si Dios te puso acá, si te trajo a este lugar, si nos estás viendo y escuchando, quiero decirte algo, Dios te llamó con un propósito. Dios te llama y me llama para que nosotros podamos estar atentos y viendo que hay muchas personas que están necesitando el Evangelio y que reconocen a Dios. Y que este será el tiempo en el cual puedan descubrir, conocer la verdad y sean libres. Y segunda reflexión, que podamos ser generosos y buscar en nuestro corazón la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdanos, porque cuando damos al que necesita, también es ofrenda a Dios. Amén. Segundo acto. El segundo acto, ahora imagínate que se corre el telón, si es una obra de teatro, estuviéramos viendo, o alguien nos cuenta la historia, hace un momento de silencio. Si estuviéramos viendo en una película, cambia la música, cambia la toma de la pantalla. El lugar ahora es el mar. Y se siente el ruido del mar, el viento marino. Y la historia nos lleva a esa ciudad costera llamada Jope. Y entre las calles de esa ciudad, muy cerquita del mar, ahí a orillas, está la casa de un hombre curtidor llamado Simón. Y este hombre tiene hospedado nada más y nada menos que al apóstol Pedro. El apóstol está hospedándose allí, seguramente en alguno de sus momentos de viaje, de trabajo, para el Evangelio. Y en ese momento en el que él está allí hospedado, está en la azotea. Hace unos años hablé acerca de todo lo que representa históricamente e incluso espiritualmente la azotea. Las azoteas en ese tiempo en las casas eran los lugares donde se hacían los cuartos para los huéspedes, ¿sí? Así que seguramente Simón estaría en ese cuarto de huéspedes que se ubicaban en las azoteas de las casas allí en Palestina. Y cuando él estaba allí, tenía su espacio para descansar, para orar. Así que ahí está Simón, está el dueño de la casa y Simón Pedro, hospedado allí. Pero el protagonista aquí es Pedro, el apóstol. Y dice Hechos capítulo 10, versículos 9 al 20,
en este segundo acto de la historia, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo, porque eran animales que los judíos, de acuerdo a la ley de Moisés, no podían comer. Pero la voz le habló de nuevo: no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue levantada al cielo. Pedro se quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si allí se hospedaba un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: Pedro, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. ¿Cómo le dijo que se tenía que ir? Sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Este segundo acto continúa, y vos lo podés leer en el libro de los Hechos. No lo voy a leer para que no sea tan extenso. Pero continúa con Pedro yendo en obediencia a la casa de Cornelio, porque el Espíritu Santo le dice que esa visión que tuvo y esos hombres tienen que ver con algo que Dios quiere hacer y debe ir ahí sin titubear. ¿Amén? Ahora, en este segundo acto vemos varias cosas importantes que me gustaría que recalquemos. Primeramente vemos a Pedro en la azotea. Te dije que allí seguramente tenía su cuarto de hospedaje, su lugar de oración, pero ¿qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Estaba orando. Estaba orando. ¿Por qué Dios vino a Cornelio y le habló a través del ángel? Porque Cornelio, ¿qué hacía? Oraba. Hermanos queridos, la revelación viene a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos orar para que Dios se nos revele. Necesitamos orar para entender las cosas de Dios. Necesitamos orar para entender los tiempos de Dios. Iglesia de Cristo, en este tiempo más que nunca tenemos que orar para entender qué es lo que Dios quiere hacer en esta etapa de la historia. Veo en este tiempo muchos cristianos confundidos, muchos líderes referentes de la iglesia incluso confundidos. ¿Por qué? No estoy hablando solamente de nuestro ministerio, en general me toca trabajar por mi área de servicio en el reino, con pastores, con líderes, con iglesias. Veo muchas personas confundidas. Necesitamos orar, necesitamos buscar la revelación de Dios. Porque los tiempos van cambiando, porque la historia continúa, porque Dios es el Dios de la historia y en la historia pasan momentos donde cambian las cosas, donde hay situaciones que cambian la historia de la humanidad. Pero la iglesia sigue permaneciendo siempre y permanecerá hasta que Cristo vuelva. ¿Amén? El evangelio no cambia, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Pero necesitamos revelación para no caer en las trampas del enemigo, para no quedarnos atrapados en un tiempo que tal vez ya pasa y Dios quiere hacer algo nuevo. Y como Pedro oraba, recibió revelación. Y esta palabra también es para los líderes, para los pastores, para los hermanos que sirven en la iglesia, para cada uno de nosotros. Necesitamos la azotea, por llamarlo de alguna manera metafóricamente. Necesitamos la azotea de oración. Necesitamos apartar un tiempo para orar cada día. Necesitamos aprovechar ese tiempo y espacio para orar, porque la revelación vino a Pedro no en el tiempo del servicio ni del activismo, sino en el tiempo de su búsqueda íntima espiritual. Y a veces los que servimos, los que trabajamos en la obra de Dios, muchas veces estamos haciendo un montón de cosas y hacemos, trabajamos para Dios, pero eso a veces nos hace perder el tiempo de intimidad y muchas veces podemos perdernos la revelación de Dios si no apartamos un tiempo sin hacer absolutamente nada. Ir a la azotea a orar, amén, a buscar.
Y cada uno de los que nos ven y nos escucha, cada uno de los que estamos aquí, hermanos queridos, si vos en este tiempo necesitas dirección, necesitas revelación de Dios, orá, buscá la presencia de Dios, orá. Tenemos tiempo de oración como iglesia, los días miércoles es nuestro culto de oración. Necesitamos orar, necesitamos venir a la casa de Dios, orar, necesitamos conectarnos a través de las redes si no podés asistir, pero orar. Los viernes nuestra oración vigilante, los viernes nuestro día de ayuno como ministerio, tu tiempo a solas con Dios, apartarlo para orar. Miren esta ecuación matemática que se ve tan clara en esta historia. Es como una fórmula matemática. Cornelio ora, Pedro ora, ¿sí? La oración de ambos los conecta con Dios y los conecta entre sí. ¿Amén? ¿Para qué? Para cumplir un propósito de Dios. Cuando vos y yo oramos, nos conectamos de una manera especial con Dios y Dios nos conecta con las personas espirituales con las que quiere hacer cosas. ¿Amén? Con las que quiere revelarse, con las que quiere traer cosas para que podamos avanzar tomados de su mano en los planes que Él tiene. Lo segundo que vemos en este momento de Pedro es que dice que era alrededor del mediodía y Pedro tuvo hambre. Pero mientras le preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Era el mediodía y Pedro tenía hambre, como todos nosotros. Uy, ¿qué? Tengo hambre. Primeramente vemos cómo en ese rato lo aprovechó para ir a orar. Pero mientras estaba orando, en ese mientras tanto, Dios le trajo algo poderoso. Una revelación. Y me preguntaba esto, ¿qué hacemos en el mientras tanto? El mientras tanto de Dios son los tiempos de espera que Dios nos hace atravesar. ¿Cuántos me siguen? A veces queremos algo y hay un mientras tanto, no es ya. Tengo hambre. Esperá que te preparemos la comida, le dijeron a Pedro. Y en ese mientras tanto, algo vino de parte de Dios. A veces queremos ese trabajo y todavía no llega. Hay un mientras tanto de Dios. Queremos servir a Dios en la iglesia, pero el Señor dice, espera un poquito más. Hay un mientras tanto. Queremos hacer algo y todavía no se puede. Hay un mientras tanto. Este año y medio pasamos varios mientras tanto de Dios. Queríamos congregarnos como ahora, hay un mientras tanto. Esperen. Tuvimos 2 meses, ahora 2 meses exactos en nuestras casas de nuevo todos. Porque había un mientras tanto de Dios. No se puede, hay un mientras tanto. En ese mientras tanto, en ese tiempo de espera, incluso de necesidad, en ese tiempo aún de prueba muchas veces, en ese mientras tanto, quiero decirte algo, Dios siempre quiere hablarnos, Dios quiere revelarse. Dios quiere cambiar cosas dentro nuestro para que demos un paso más en el camino de fe. El tema es que hay gente que aprovecha el mientras tanto de Dios y otros que no. Nos mata la ansiedad. Nos mata a veces el querer hacer las cosas de nuestra forma, nos frustramos, porque cuando no entendemos en el mientras tanto y nos ponemos demasiado ansiosos, no sé si muchos saben que después de una ansiedad extrema viene la frustración, porque si con la ansiedad no alcanzamos nada y después nos frustramos y después de la frustración viene el enojo. Por eso hay gente que en este tiempo se enojó con Dios. ¿Por qué? Porque se puso ansiosa. Se frustró porque no alcanzó, porque no puede aprovechar el mientras tanto y después de la frustración viene el enojo. Pensalo y es así. ¿O no? Nos frustramos y nos enojamos. Voy ansioso a comprar, llego tarde al supermercado, está cerrado. ¿Qué me frustro? ¿Y al rato qué hago? Me enojo con el chino que cerró. ¿O no? Vengo corriendo a casa y digo, uy, qué ganas que tengo de comer, ¿sí? Vengo ansioso, llego a casa, y está mi esposa dice, no pude cocinar nada, y la heladera está vacía. ¿Qué viene? Frustración. Y después, me enojo. ¿O no? No se puede comer. Así aplícalo en cualquier área de tu vida y vas a ver que desde lo más pequeño hasta lo más grande siempre sucede así. Pero los mientras tanto no son para que nos gobierne la ansiedad, sino para ir a orar y a buscar la presencia de Dios y que Dios trabaje en nuestro interior. Amén. Y entonces, como Pedro aprovechó el mientras tanto, se fue a orar y Dios tenía preparado, en el momento menos pensado, la revelación que iba a cambiar la historia de Pedro, su vida espiritual, su ministerio. Y entonces Pedro recibe la visión y dice, Pedro, mata y come.
Había un montón de animales inmundos que para los judíos era algo imposible de entender. Y Pedro, el Señor dice, no llames inmundo lo que Dios santificó. Hay algo nuevo que quiero hacer. Hay algo que va a morir en vos, Pedro, y algo que tiene que nacer nuevo. La pregunta es, para vos y para mí, ¿qué tengo que matar en este tiempo? No Dios, yo. Fíjese que no, en la visión no está Dios matando a los animales, sino que le dice a Pedro, mata y come. Somos nosotros los que tenemos que matar aquello que Dios quiere que matemos, que saquemos, que arranquemos, que tomemos autoridad para decir, Señor, si esto lo querés cambiar en mi vida, voy a creerlo, voy a tomarlo. Seguramente en este tiempo hay un montón de estructuras que Dios está rompiendo en tu interior y en el mío también, porque los procesos, los mientras tanto, son para romper estructuras. Cosas que tal vez no me gustan de mí o no me gustan de los demás, y entonces generan una barrera, se tienen que romper. Aquellas cosas que a veces me son incómodas, pero sé que Dios está haciendo algo, necesitamos soltarnos y dejar que Dios haga. Que sean arrancados los argumentos, los pensamientos que a veces nos vienen de estructuras que tenemos y Dios quiere romper. Este es un tiempo de cambios en la humanidad. Pero en este proceso, los hijos de Dios, los hombres y las mujeres de fe, la iglesia de Cristo, va a seguir adelante. No nos vamos a quedar en la mitad del camino. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios está con nosotros. Pero seguro que en este tiempo y en el que vendrá, habrá muchas cosas que tendrás que matar, que arrancar, que sacar, para que el Señor ponga cosas nuevas. ¿Amén? Miremos que en el proceso de rompimiento, como le pasó a Pedro, no siempre nos gusta lo que Dios nos está mandando a hacer. Y ese es el tema. No siempre el alimento que Dios te da es el más dulce a tu paladar, pero el necesario para crecer. ¿Cuánto me entienden? En los tratos de Dios, en los procesos de Dios, necesitamos ser obedientes. Mira, si Dios te dijo en este tiempo, basta con eso, basta. Si Dios te dijo hasta acá con esto, decirle, Señor, voy a ser obediente. Si hay cosas que están pasando alrededor que no entendés y necesitas aceptarlas, decirle, Señor, yo me tomo de tu mano y las acepto. Porque es un tiempo en el que Dios está haciendo cosas y necesitamos tomar de parte de Dios, incluso dentro de la iglesia de Cristo en este tiempo. Una iglesia que tiene que levantarse con más poder todavía. Amén, con más poder, con más unción de Dios, para que el evangelio más que nunca llegue hasta lo último de la tierra. Siempre Dios, en cada proceso que vivió la iglesia, siempre Dios, aquellos que permanecieron, ayer hablamos en el culto de Pilcomayo del remanente, aquellos que permanecen, aquellos que siguen, aquellos que le dicen, Señor, sí, aunque no entienda todo, acá estoy. Entonces a esas personas Dios las levanta y les da una mayor cuota de poder, de unción, para hacer cosas mayores en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pedro va en obediencia, pero totalmente incómodo, porque piensen que para un judío entrar en la casa de un gentil era algo inmundo, asqueroso. Ellos no podían, se sentían contaminados con tocar las cosas que usaban los gentiles, con entrar en la casa de alguien que no era del pueblo judío. A tal punto era esto que piensen que para el pueblo judío, los más extremistas, que llevaban al máximo la ley, para ellos salir de Jerusalén y pisar tierra que no era la tierra de Jerusalén era contaminante. Se sacudían el polvo, se limpiaban las sandalias. ¿Por qué? Porque para ellos la tierra de Jerusalén, su pueblo, sus cosas, las cosas de Dios eran santas y lo demás era inmundo. Y Dios le dice a Pedro, tenés que ir a la casa de este gentil y tenés que ir. Y ya Pedro no entendía todo lo que iba a pasar, pero sabía algo Dios estaba haciendo. Porque el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que Dios santificó. Y Pedro va, amén. Yo no sé cuántos en este tiempo están orando, están entendiendo, están discerniendo esta palabra, pero quiero decirte algo, hay una iglesia que se está levantando en este tiempo, la iglesia que Dios quiere, una iglesia que va a entrar en todo lugar donde Dios nos mande para predicar el evangelio, para ir a esos Cornelios que están necesitando, hombres y mujeres que se levantan con poder de Dios, hombres y mujeres que le creen a Dios, que a pesar de las pruebas, las luchas y las dificultades, aprovechan el mientras tanto de Dios para que Dios trabaje en su interior y haga cosas nuevas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Si crees esa palabra, que Dios haga algo nuevo en tu vida en este tiempo. Amén. Amén. Y cierro con esto. Te dije que eran 3 actos. Vamos al último. Tercer acto. Y ahora, de nuevo volvemos a la casa de Cornelio. Pero ahora el protagonista. El protagonista no es Pedro ni Cornelio.
El protagonista es el Espíritu Santo. Porque en definitiva el Señor, como autor maravilloso de la historia, preparó y dijo: en el primer acto voy a ponerlo a Cornelio en la historia, en el segundo lo voy a visitar a Pedro, pero en el tercero va a ser entrada mi espíritu. Voy a hacer entrada yo y voy a cerrar esta historia cumpliendo mi propósito. En Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48, Pedro está allí. Pedro llegó a la casa de Cornelio. Pedro diciendo: Señor, hago esto, pero incluso se excusa. Si vos lo leés en el acto anterior, continúa. En el capítulo 10, la siguiente versículo, yo no lo leí. Pedro llega a la casa de Cornelio y se excusa. Dice: miren, quiero decirles algo. Yo estoy acá porque obedezco a Dios. Para mí es algo impuro estar entre ustedes. Pero Dios me mandó. Confirmo que estoy acá de parte de Dios. Y entonces Cornelio, con todos los que estaban ahí, Cornelio había invitado a su familia, a sus amigos. Estaba lleno la casa. Y Cornelio le dice: mirá, está todo bien, entendemos todo, no importa, llámame inmundo como quieras, pero yo quiero decirte algo. Estamos todos acá esperando lo que vos nos vas a decir de parte de Dios. Aleluya. Así que Pedro empieza. Y si vos lo lees, Lucas lo narra, una de las formas que tenía discursiva de Pedro. Hermoso, y detalle para los que les gusta la palabra. Leer como Lucas escribe los discursos de Pedro y los de Pablo, ¿no? Y ver la diferencia en cómo ellos usaban la forma de expresarse, la historia de Cristo, el testimonio de Jesús maravilloso. Así que Pedro comienza como si alguno de nosotros nos llaman y dice: mirá, contanos, ¿quién es Cristo? ¿A quién crees? ¿Por qué vas a la iglesia? Y empezás a hablar, y Pedro comienza a hablar con toda su forma, su dialéctica, y comienza a predicar, y en el versículo 44 arranca el tercer acto. Ahora el tercer acto arranca irrumpiendo, de repente. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¡Aleluya! Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Obviamente, seguramente, enseñándoles la palabra, afirmándolos en la fe. Hermano querido, comenzó una iglesia, una congregación en la casa de Cornelio ese día. ¿Amén? En la casa de un gentil. Algo que nunca había ocurrido hasta ese entonces. Este capítulo del libro de los Hechos marca un antes y un después en la historia. Al igual que cuando los creyentes comenzaron a congregarse gentiles en Antioquía, y comenzó también el avivamiento de los gentiles. Pero allí está la primicia, lo que Pedro comenzó a vivir con este hombre que creía en Dios pero no lo conocía. Dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo tomó el protagonismo. Hermanos queridos, el que cierra la historia es el mismo que la comenzó. El Espíritu Santo de Dios es el que quiere marcar un tiempo espiritual en los que creemos. Él comenzó la obra en vos, Él la va a terminar. Hay un capítulo que está por escribirse en tu vida. Dios tiene cosas nuevas. Dios quiere traer un avivamiento en este tiempo en la iglesia como nunca antes, y lo va a hacer con aquellos que estemos orando, conectados, aprovechando el mientras tanto de Dios, aunque tengamos que esperar, confiados en que Él hará cosas nuevas, romperá ataduras, romperá estructuras, dejaremos cosas viejas atrás, pero cosas nuevas del cielo vienen cuando irrumpe el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y Pedro reconoce y dice: ¿puede alguien oponerse a esto? ¿Podemos oponernos a lo que el Espíritu Santo hace? Por eso cuando yo te doy una palabra, un consejo en esta mañana, en este día, si hay cosas que no entendés en este tiempo, no te opongas. Aprovechá el mientras tanto. ¿Cuántos me entienden? Orá, esperá, confía, permanecé. Dejá que Dios te hable. Hacé lo que Él te diga, aunque no entiendas bien por qué, aunque no te guste. Hacelo en obediencia, porque va a llegar un momento
que el Espíritu Santo va a irrumpir de tal manera en esa área, en tu vida, en tu familia, en tu economía, en la iglesia, que es evidente que no podemos dejar más que reconocer la obra poderosa de aquel que es el verdadero protagonista de la historia, el Espíritu Santo. Y este es un tiempo en el que el Espíritu Santo quiere tomar control de los hijos de Dios, de la iglesia, más que nunca, para manifestar su poder. Y en este mes de sanidad, de liberación, en este mes donde estamos pidiendo lo sobrenatural de Dios, necesitamos al verdadero protagonista, necesitamos al Espíritu Santo. Así que yo te invito a que te pongas de pie, y los que nos ven y nos escuchan, hasta donde estés escuchando este mensaje, sea en vivo o en alguna repetición, Dios que está hablando en este día. Y te invito a que allí en tu lugar, donde nos ves y nos escuches, te postres en adoración, en oración, como nosotros lo vamos a hacer aquí ahora. Y te invito a que oremos juntos. Y cerrando esta reflexión, al igual que en los 3 actos, primero te invito a que ores, que oremos ahora, que ores en tu casa, que busques tu azotea. No sé cuál será tu azotea, pero yo sé cuál es la mía. Ese tiempo y ese espacio que podés apartar cada día, cada semana para orar. Que ores en la iglesia, que te sumes a los miércoles de oración, de culto de oración, que te sumes a ayunar y orar los viernes. Mirá, sin oración, bájeme un poquitito el teclado, David, bájemelo un poquito, no sé si de acá o de allá. Sin oración te va a ser muy difícil comprender, discernir el tiempo que Dios trae. Te va a ser difícil discernir los tiempos. Más cuando hay cambios, más cuando el mundo cambia, cuando las cosas cambian. Necesitamos orar. Orar te va a conectar con Dios y te va a conectar con las personas que Dios tiene, estratégicas, que también están orando para cumplir propósitos mayores. Alguien ora para que Dios lo provea porque está en necesidad, y Dios lo conecta con aquel que está orando para decir: ¿a quién le puedo dar esto que tengo? Amén. Alguien ora para decir: ¿quién me podrá ayudar en este momento difícil? ¿Dónde está Dios? Y Dios lo conecta con ese que está orando y diciendo: Señor, envíame a mí a predicar. Amén. Alguien está orando y diciendo: Señor, por favor, necesito a esa persona para trabajar en mi empresa, que no me robe, que no me estafe. Y Dios lo conecta con ese que está diciendo: Señor, dame ese trabajo a mí, ese que tenés preparado. Y así funciona el reino. Alguien está orando y diciendo: Señor, me quedé sin una congregación, me aparté, pero cómo quisiera volver al camino. Necesito una casa espiritual, un lugar, una familia de fe. Y Dios lo conecta con una iglesia que está orando y predicando, como estamos haciendo aquí nosotros cada día, como se predicó ayer durante todo el día, dentro, fuera del templo, de los auditorios, predicando la palabra con actividad evangelística, orando por los que necesitan, y Dios envía y añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y los trae a la familia de fe, donde van a ser contenidos, ministrados, sanados, como lo somos nosotros cada día. Lo segundo que vamos a orar es para que podamos en este tiempo matar y comer, romper todo lo que aquello que nos impida, todo lo que Dios nos revela que tenemos que romper, y que podamos aprovechar el mientras tanto. Que podamos ser productivos en el mientras tanto de Dios. Y lo tercero, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestra vida, de nuestra historia. Te invito a que adoremos al Señor. Nos preparamos allí. Te adoramos, Señor. Y aquí, y todo aquel que vea y escuche este mensaje, adoremos. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te
Te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Señor. Aquí estás. Aquí estás, obrando en mí. Te adoramos. Te adoraré. Te adoramos. Te adoraré. Yo te invito a que adores, que ores. Así podés conectarte de una manera especial con Dios, como se conectó Cornelio, como se conectó Pedro. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Adóralo, exaltemos. Aquí está Él. Sanando mi corazón. Aleluya. Te adoraré. Te adoramos. Te adoraré. Y declaramos, Él es poderoso, milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oramos. Señor, en esta hora oramos juntos, unidos. Queremos en este tiempo entrar en un mayor nivel de revelación espiritual. Señor, no podemos atravesar los tiempos que corren sin revelación. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Señor, somos aquellos que tenemos la capacidad de discernir los tiempos espirituales, pero para ello necesitamos estar conectados contigo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes, Espíritu Santo, a orar, a buscar nuestra azotea, nuestro tiempo espiritual para clamar, para orar, para buscar tu presencia. Señor, para que estemos conectados con vos y podamos oír tu voz, seguir tus instrucciones, que nos conectes, Señor amado, con todo lo que vos tenés en este tiempo y con las personas que también están orando para cumplir tus propósitos, que nos conectes con personas de bendición y aún con aquellos que están buscando tu palabra y todavía no la conocen, para que puedan recibir la revelación de Jesucristo como recibió Cornelio y su casa. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a matar y comer, a romper con todo argumento, estructura, pensamiento equivocado, todo aquello, Señor, que no te agrade, lo arrancamos de nuestra vida. Señor, si hay un basta tuyo, hoy te decimos sí, amén, Señor. Terminamos con lo que nos sirve y tomamos lo nuevo tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, Señor, no queremos seguir enfrascados en nuestros propios pareceres y pensamientos, sino caminar en revelación profética, en obediencia, aunque nos sea incómodo, aunque no entendamos todo, te queremos obedecer, porque cuando caminamos en obediencia los cielos se abren. Señor, queremos aprovechar el mientras tanto, en la espera. Señor, renunciamos a la ansiedad, no queremos vivir en frustración y en enojo, queremos disfrutar de confiar en vos y en los tiempos del mientras tanto, sacá lo que no te agrada, transformar nuestra vida, sananos, restauranos, fortalecenos y preparanos para entrar en nuevos niveles espirituales. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que te manifiestes. Hoy queremos decirte, sos el protagonista de nuestra vida, el verdadero protagonista de la historia. Sos el que comienza y él termina todo. Queremos que irrumpas en nuestra vida. Queremos estar atentos para que en toda área que necesitemos vos puedas obrar, manifiestes tu presencia y despiertes tu poder en nosotros para poder ver tu bendición y poder experimentar tu presencia en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, como lo experimentó Cornelio, como lo experimentó
experimentó Pedro, porque cuando tu presencia irrumpe hay gozo, hay libertad, hay salvación. Y oramos por aquellos que están alejados en las casas, nuestros hijos, esposos, esposas, aquellos que hoy, Señor, tal vez necesitan esto. Oramos para que así como aquí, en esta hora, en este día, también irrumpa tu Espíritu Santo, quebrantando sus corazones, llevándola a Cristo, y que en esos lugares siempre haya un Pedro, un hombre, una mujer espiritual conectada con tu Espíritu, dispuesta a abrir la boca y que se suelte el poder de la salvación. Te exaltamos, Señor, y confiamos que aunque no podamos ver, estás obrando, vos te estás moviendo, algo está pasando, Señor, y queremos entrar en ese tiempo espiritual. No queremos perdérnoslo, Señor. ¡Oh! Vamos a declarar juntos y a cerrar este tiempo diciendo: siempre estás sobrando. El Espíritu Santo es el protagonista. Él es el que está obrando. Declarémoslo, establezcámoslo como un decreto espiritual de fe para nuestra vida, que no pueda moverse. Esto es lo que creemos. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Decir una vez más: aunque no pueda ver, estás sobrando en mi vida, en mi casa, en mis finanzas, en el ministerio en el que estoy sirviendo. Siempre. Oh, Shita Rama Kaya, Rima Soa, Shata Rama Kai. Sopla, Espíritu, irrumpe. Oh. Milagroso. Una vez más, milagroso. Así es nuestro Dios. El Dios que se manifestó en Cornelio, el Dios que se manifestó en Pedro y el Dios que se manifiesta a través de su Espíritu Santo en la iglesia hoy. Así es nuestro Dios, poderoso, el protagonista, el que irrumpe para hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Cuánto le dan gloria al que vive y reina? Si es para Cristo, si es para el Espíritu Santo, gozate en el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.